Hola gente, ¿todo bien con ustedes? Hoy, en este paso a paso, voy a hacer esta bota de crochet. Es fácil de hacer y puede usarlo para su bebé o regalarlo. Seguro que es un recuerdo muy lindo. Incluso puede aumentar o disminuir como mejor le parezca. Esta que hice, su suela tiene un tamaño estándar de 9 centímetros. Para hacer esta bota, utilicé 2 colores de lana de bebé y una cinta y aguja de 2,5 mm. Usaré doble hilo y luego haz un nudo. Ahora en secuencia, haz 12 cadenitas. Luego, sube con 3 cadenitas más, además de estas 12. En la cuarta cadenita, de arriba hacia abajo, haga un punto alto. Y en cada una de estas cadenitas, trabaje un punto alto más. En cada uno de ellos, haga otro punto alto. Así llegarás hasta el final de esta carrera sumando 12 puntos altos. Aquí ya tengo los 12 puntos altos hechos. Y en esta última cadenita restante, hagamos los aumentos. Haz una lazada y, en esta última cadenita, trabaje 5 puntos altos en su interior. De esta forma, hará el vuelta de nuestra suela. Hará el talón o la delantera. Después de haber hecho estos 5 puntos altos en la esquina, continúe trabajando los puntos altos del otro lado. Rehaga 12 puntos altos. Haz esto a lo largo de este lado. Ahora que ha hecho todos los puntos, vea. Cuente que debe tener 12 puntos altos y más los 5 aumentos de la punta. Ahora hagamos la punta de este lado. En esta última cadenita del punto alto que trabajaste, sigue trabajando dentro de ella 5 puntos altos. Es muy importante que esta carrera se mantenga bien, con todos los puntos altos necesarios. De esta forma tu zapato quedará bien modelado. Cuando termine, tome la tercera cadenita que subió y cierre con un punto enano. Vea lo grande que se hizo. Sube con 3 cadenitas. Haga una lazada y comience a trabajar punto sobre punto. Lo volverás a hacer 12 puntos altos. Hágalo todo a lo largo de este lado, punto sobre punto hasta llegar a la punta de la suela. Aquí, ya se hicieron los 12 puntos altos y ahora en esos puntos de la carrera anterior donde hiciste los aumentos, en cada uno de ellos trabaje 2 puntos altos. En cada uno de estos puntos de la punta de la suela, donde has aumentado para hacer la punta, trabaje sobre ellos 2 puntos altos. Hazlo así en esta punta. Luego, trabaje los 12 puntos altos nuevamente como en el lado anterior y repita la punta como está haciendo ahora. Sobre cada uno de estos puntos, de estos 5 puntos que hiciste anteriormente, sobre cada uno de ellos, trabaje 2 puntos altos en cada uno. No olvides que siempre hay 2 puntos altos en cada punto desde la punta de la suela. Entonces en los lados tendrás 12 puntos altos. Y en las puntas, 10 puntos que se sumarán a los puntos que aumentó en la carrera anterior. Tenga en cuenta que este es también el número de puntos para este tamaño de suela, que comenzamos con 12 cadenitas. Por último, en la tercera cadenita que subió la carrera anterior, cierra con un punto enano, haz una cadenita extra, deja un pedazo de lana que terminarás más tarde y corta el hilo.
La suela está terminada. Es muy importante que note el tamaño. Aquí hicimos 12 cadenitas y luego tenemos una suela de 9 centímetros. Si quieres un zapato más grande, debes aumentar los puntos en la suela, aumentar los puntos en las cadenitas que hicimos al principio. Y haz lo mismo. Puntos a los lados y en cada extremo, 5 puntos para envolver alrededor de la suela. Si desea disminuir, trabaje menos de 12 cadenitas. Ahora sigamos adelante. Trabajaré con el hilo blanco también el doble. Haz un nudo y déjalo en la aguja. Toma la suela y mira dónde estará el talón en cada extremo. Tómelo aproximadamente en el medio. Y luego, trabaje solo en el mango de la cadenita que está cerca del lado de afuera de la suela. Asegure el hilo y sube 3 cadenitas, haga una lazada. Mira, es solo este mango, y sigue haciendo puntos altos. En cada una de estas cadenas que quedaron de la carrera anterior, trabaje el punto alto. Aquí no hay aumentos ni disminuciones, debes trabajar en cada uno de estos mangos un punto alto. Mira cómo queda este bonito efecto en la suela, porque el otro mango de la cadenita que queda muy derecha siendo como la suela de un zapato. Haga esto para esta vuelta, trabaje punto sobre punto en todo el contorno y luego haga una segunda vuelta sobre este blanco igual, punto sobre punto, no hay aumentos ni disminuciones. La primera vuelta ya hice, solo volví para terminarla contigo. En la tercera cadenita que subió, tire del hilo y cierre con un punto enano. Vea esta primera vuelta como resultó. Ahora sube 3 cadenitas y haga punto sobre punto normalmente aquí, no hay aumentos ni disminuciones, haz toda la carrera de esta manera. Lo haré aquí, pronto volveré. Ya terminé y cerré con punto enano. Ahora sube 3 cadenitas, haz la lazada y comienza a trabajar punto sobre punto. Hagamos la primera vuelta de las disminuciones para formar la parte delantera de nuestra bota. Doble el trabajo de esta manera y luego puente 8 puntos. Y luego deberías trabajar hasta ese octavo punto, con punto sobre punto. Cuando llegas al octavo, dejas de trabajar de esta manera que vamos a hacer las disminuciones. Luego cuente hasta el octavo punto, desde el comienzo del doble. Aquí ya he hecho mis puntos sobre puntos hasta llegar al octavo punto. Ahora hagamos las disminuciones. Quedan 8 puntos como puedes ver. Tome el hilo y sigamos adelante. Haz la lazada, solo toma este mango que está en el interior de las cadenitas. Esto es para dar un detalle más. Tire del hilo y saque solo 2 hilos. Mantenga este hilo en la aguja, haga la lazada, en el siguiente punto tome el mango que está por dentro, tire del hilo, saque 2 hilos y ahora que tiene 3 en la aguja, tire el hilo y pasar por todos ellos. Esta es la primera disminución, hagamos la segunda. Es lo mismo. Tire del hilo, saque 2 hilos y mantenga uno en la aguja. Haz una lazada, en el siguiente punto toma el mango desde el interior, tira a la altura de un punto alto, saca 2 hilos, manténlo en la aguja, ahora tira todos los hilos y quítalo de una vez. Lo hicimos 2 veces así, debes hacer un total de 8 disminuciones. Tenemos 2, vea. Haz 8. Así que aquí quedan 6 más. Aquí las he hecho todas, vea. Yo tengo 1, disminuyo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vea cómo ya le dio forma a la parte delantera de la bota. Ahora para continuar.
Solo sigue haciendo punto sobre punto hasta completar la carrera. Fíjate que con solo sacar este mango del interior en las disminuye, tiene un pequeño detalle en la parte delantera. Si no desea hacerlo, depende de usted. Sigue haciendo punto sobre punto. He completado mi carrera. En la tercera cadenita que subió el trabajo, cierre con un punto enano, vea cómo se está poniendo el formato. Vamos a hacer otra carrera de disminuciones para cerrar más. Si no quieres que sea tan alta frente a sus botas, solo puedes hacer una de las carreras que hicimos, no dos iguales al principio. Para continuar, sube con 3 cadenitas, haz una lazada y empieza a trabajar punto sobre punto, hasta llegar a donde hicimos las disminuciones. Ahora que estamos aquí en las disminuciones, hagámoslo de nuevo. Haz la lazada. Y en este espacio de las primeras disminuciones de las cadenitas, tome el mango interior, tire del hilo, saque 2 hilos, mantenga uno en la aguja. Haga una lazada, en la siguiente cadenita tire del hilo, saque 2 hilos y luego tire del hilo, saque los 3 hilos a la vez. Hiciste una disminución. Ahora haz el segundo, de la misma forma, siempre tomando el mango de la cadenita que estaba por dentro. Ahora que está haciendo la segunda disminución, debe hacerlo aquí 4 veces. Ya tenemos 2 y vamos a hacer 2 más de esta manera. Lleva siempre en el mango que está en el interior, para darle el detalle que está en la parte delantera de la bota. Aquí fue la tercera disminución. Y ahora estamos haciendo la cuarta disminución. Después de esta carrera no hay más carreras con disminuciones. Después de hacer el cuarto, siga trabajando punto sobre punto solo para completar la carrera. Mira cómo se ha cerrado justo delante del bota. Ahora sigamos haciendo las carreras, no más disminuciones. Complete haciendo punto sobre punto y pasemos a la siguiente. Ahora, para continuar, haga 2 cadenitas, en el siguiente punto alto, trabaje medio punto alto. Esta carrera será todo de medios puntos altos. Siempre punto sobre punto, hacer la lazada, en el siguiente punto tirar del hilo. Cuando tengas 3 en la aguja, tira del hilo y sácalos todos. Este es el medio punto alto. Hago esto durante toda carrera. Aquí no hay aumentos ni disminuciones. Finalmente, cuando hayas hecho toda esta carrera, aporta mayor firmeza. En la segunda cadenita que subió el trabajo, cierre con un punto enano. Ahora hagamos la carrera por donde pasará la cinta. Si no tiene cinta, puede usar una cadenita mismo, un cordón de cadenitas o lo que quiera. Sube con 4 cadenitas, salta un punto de base y haz un punto alto. Haga una cadenita, salte un punto de base y haga otro punto alto. Aquí le toca a usted utilizar cinta o cualquier otro material. Haga una cadenita, salte un punto de base y haga otro punto alto. Esta carrera es básicamente eso. Haga un punto alto, una cadenita, salta un punto de base y haz otro punto alto. Hágalo así a lo largo de esta carrera. Cuando termine, haga la última cadenita, en la tercera cadenita que subió el trabajo, cierre con un punto enano. Ahora hagamos la última carrera con color blanco. Sube con 3 cadenitas,
haz una lazada y en el espacio de estas cadenitas, haz un punto alto. En el punto alto en el que te encuentras, haz otro punto alto, y lo harás a lo largo de esta carrera. En el espacio vacío haga un punto alto, sobre el punto alto de la carrera anterior haga otro punto alto. Finalmente, en la tercera cadenita que subió el trabajo, cierre con un punto enano. Ahora hagamos la carrera de acabado, en rosa. O del color que estés usando. Termina, haz una cadenita extra y corta el hilo. Vámonos ahora, con el rosa. También voy a usar doble hilo. Doble el hilo, de esta manera, para no agregar volumen. En cualquier lugar de esta carrera, pase la aguja y tire del hilo. Tire todos los hilos a través de esta lazada. Ahora desecha el más corto y manténlo cerca de los puntos para que ya esté terminado. Y pasar por toda esta carrera haciendo puntos bajos. No es el cambio de punto aquí, solo trabaja los puntos bajos a lo largo de esta carrera. Y mantenga estos hilos juntos, donde está haciendo el punto bajo para que quede rematada. Siga haciendo esto a lo largo de su carrera. Cuando esté terminado, toma con la aguja en el primer punto bajo que hizo y haga un punto enano. Ahora, haz una cadenita extra y podrás cortar el hilo. Entonces acaba de terminar los hilos y nuestra bota está terminada. No olvide que aún debe pasar la cinta o el cordón de cadenitas que utiliza. Gracias por vernos y hasta la próxima.